Creacción es un evento bianual que organiza la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esta oportunidad se va a trabajar el tema de pedagogía, creación, creatividad. Y uno de los invitados especiales es Jorge La Rosa, quien llega desde Barcelona, donde es profesor de Filosofía de la Educación. Jorge ha trabajado en muchísimas universidades y en diversos campos, generando un cruce entre lo literario, lo educativo, las artes, la filosofía y la educación. Y ha trabajado en muchos ámbitos, tanto educativos como artísticos y culturales, y con un sinfín de publicaciones. Él nos acompaña hoy y quisiéramos hablar algunos minutos alrededor de unos temas que ha trabajado con mucha solvencia, como es el asunto de la experiencia y su relación con los procesos educativos, fundamentalmente centrados en la creación y la creatividad. Entonces yo quisiera, dando la bienvenida a Jorge, preguntarle inicialmente sobre una charla que tiene un curioso título que tendremos en el día de mañana, que se llama Ejercicios de Atención. Sonaría como un título un poquito como fuera de estos tiempos, que tiene unos títulos mucho más extraños y demás, y tú, sin embargo, hablas de ejercicios por un lado y de atención por el otro lado. Quisiera que iniciáramos esta charla, que nos contaras un poco qué es esto de ejercicios de atención. Muy bien, de hecho voy a contestar enseguida a tu pregunta, pero antes quería darle como un marquito un poco menos institucional a esta conversación. Vale. Y agradecerte, qué sé yo, la generosidad que siempre has tenido conmigo. Me parece que nos conocimos en los laboratorios de investigación y creación hace un montón de tiempo. En un encuentro en Santa Marta. Efectivamente, en el Ministerio de Cultura. Eso es. Sí. Luego me parece que me habéis invitado alguna vez en el marco de la Liebre Lunar a hacer alguna cosita en el Gimnasio Moderno. Me parece que hicimos un cursito sobre el espectador emancipado de Rancière. Y desde luego en la Tadeo siempre he contado como con tu generosidad incondicional y esas cosas que, no sé, que son una honra. Vamos, quería decir eso por enmarcar esta conversación también como una conversación de amigos, ¿no? No, desde luego, y te lo agradezco, y pues así como tú mencionas que nosotros también nos sentimos muy agradecidos por tus sucesivas presencias, que siempre han sido muy nutritivas. Sí. Bueno, vamos un poquito a lo del título de la conferencia de mañana, ¿no? En los últimos tiempos estoy haciendo como un cierto desplazamiento de la categoría de experiencia a la categoría de ejercicio, pero por una razón muy sencilla, ¿no? Porque la categoría de experiencia, que siempre tiene que ver con la experiencia de algo, pero también con la experiencia de alguien, ha sido leída o está siendo leída desde una dimensión más subjetiva, ¿no? En relación a lo que le pasa al sujeto de la experiencia, ¿no? Entonces a mí me gustaría como cambiar un poquito el acento y enfatizar esa dimensión de que la experiencia es siempre experiencia de algo, es decir, que tiene que ver con no solamente con la relación del sujeto consigo mismo, sino también con la atención al mundo, ¿no? Entonces, en esta época de narcisismo exacerbado, digamos, me parece que poner el acento en la categoría de atención, que además es una vieja categoría pedagógica, como tú dices, tiene que ver con eso de colocar el acento más sobre la exterioridad que no sobre la interioridad, más sobre el mundo que no sobre el sujeto. Y luego la categoría de ejercicio es también una vieja categoría pedagógica. De hecho, lo que la escuela ha hecho toda la vida, desde el parvulario hasta la universidad, es proponer ejercicios. Y de hecho los ejercicios han sido considerados muchas veces como una gimnasia de la atención. O sea, el ejercicio no es otra cosa que un entrenamiento de la atención hacia una cierta materialidad, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues qué sé yo, me puse a leer los últimos cursos de Foucault sobre las escuelas filosóficas de la antigüedad, y ahí es muy impresionante cómo aparece la categoría de ejercicio, que en griego se dice ascesis, ¿no? Y entonces el sujeto que aprende es siempre pensado como un sujeto ejercitante, ¿no? Como alguien que entra en una práctica de atención que es material, que está relacionada con el mundo, pero que también es espiritual, de alguna manera también está relacionada con la formación del sujeto, ¿no? Entonces a mí me parece que poner en marcha
algunas viejas categorías pedagógicas que, como tú dices, suenan un tanto anacrónicas hoy en día, ¿no? Como ejercicio, atención, perseverancia, esfuerzo, disciplina y alguna cosa así, pues puede tener como algún efecto curioso, ¿no? En esta época en que, como tú bien dices, y más en las facultades de arte, los títulos de las cosas suelen ser como un poquito más, qué sé yo, modernos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es curioso, Jorge, y sin embargo, estas cosas que vienen como de otros tiempos tienen como una especie de su propia poética. Uh-huh. Y hablando de poética, me parece que también está en juego algo que pues, nos es muy pertinente a los que estamos en los programas de arte, que es como una relación de pronto más estética con la vida, Uh-huh. ¿cierto? Es decir, Uh-huh. de unas relaciones tan mediadas categorialmente, llenas de representaciones conceptuales, Uh-huh. pareciera que aquí lo que se pone en juego es un contacto más primario Uh-huh. y más desnudo como con la existencia. Yo creo que como poniendo en juego el cuerpo, la atención, y creo que eso es una cuestión un poco como estética. A mí me parece interesante y te lo pregunto pues, ya desde la charla anterior que diste en Zona C, quería hacerte esa pregunta y es como ese lugar de una especie de pensamiento estético que ya no solo no está, que no solo no está en las llamadas artes, sino que parecería que lo reclaman otra serie de disciplinas, ¿no? Uh-huh. De hecho, la idea de experiencia, tal como yo la elaboré en algunos textos, ¿no? En relación con la idea de formación, ya pretendía hacer un poco esa operación respecto a los ámbitos pedagógicos, ¿no? O sea, en el sentido de entender la educación no tanto como una transmisión de saberes o como una preparación de competencias o como una cuestión de una relación, digamos, instrumental, ¿no? Entre el sujeto y el mundo, sino tratar de entenderla en su dimensión experiencial, que es verdad que compromete más a la totalidad del sujeto, compromete al cuerpo, a la sensibilidad, a la inteligencia, como todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido curioso como el desplazamiento, ¿no? de la manera como yo elaboré la idea de experiencia hacia el territorio de las artes y luego de nuevo hacia la educación como un movimiento de ida y vuelta que para mí al menos ha sido siempre muy interesante, ¿no? O sea, tú sabes que yo traté de elaborar la categoría de experiencia en relación a la lectura sobre todo, ¿no? Y además en contextos educativos. Y sin embargo, para mi sorpresa, algunos de mis textos fueron leídos en contextos más artísticos que no escolares, digamos, ¿no? Y en relación a modalidades de relación con el mundo que no pasaban estrictamente por la relación con el texto, ¿no? Por la vieja idea de la lectura, ¿no? Entonces, eso a mí me interesó porque yo creo que me permitió también darme cuenta yo mismo de las potencialidades de esa relación estética con el mundo que tú dices, ¿no? La relación que compromete a la totalidad del sujeto, ¿no? De hecho, el sujeto estético no es otra cosa que el sujeto que se deja afectar, digamos, ¿no? Y la idea de experiencia tiene mucho que ver con ese dejarse afectar, ¿no? Entonces, la manera como la gente de arte se leyó alguna de mis cosas, yo creo que me llevaron a generalizar un poquito más la idea. Y sí que es verdad que podría, en el sentido en el que tú hablabas, que podría quizás situarse en una tentativa de formular una especie como de poética de la educación, ¿no? Más que una tecnología o una pragmática o una metodología, una especie como de poética de la educación, que en realidad el pensamiento pedagógico clásico siempre lo fue. O sea, desde la paideia griega hasta la Bildung, digamos, del pensamiento pedagógico alemán de principios del de principios del XIX, siempre hubo una idea estética de educación ahí funcionando como de una manera muy potente, ¿no? Tu respuesta me generó una tentación irresistible a preguntarte sobre algo en todos los contextos educativos y cada vez más parecería que es incuestionable una palabra que tú mencionaste, que es la palabra competencia, que a mí particularmente me parece bastante incompatible con esto que podríamos llamar una poética de la educación, en tanto que quizás se encierra como justamente la experiencia y la vida en una serie de resultados, metas y demás
casi que respondiendo a un modelo gerencial. Yo quisiera preguntarte un poquito cuál es tu perspectiva, porque lidias tanto con todos estos temas de la educación, de este asunto de las competencias, que parecería fuera una especie de cuestión incuestionable, pero creo que no es solo una palabra, encierra todo un modo de vida de pronto, ¿no? No, de hecho la palabra competencias, que traduce el skills de los gringos, es una palabra que tiene su origen en la empresa. Tiene que ver con establecer cuáles son las competencias para un trabajador en el interior de un determinado proceso productivo, ¿no? Entonces la entrada, digamos, fuerte de la idea de competencia en la manera como se piensa en los procesos educativos hoy en día tiene que ver con una concepción, digamos, fundamentalmente productivista, o sea, orientado a lo que ahora se llaman resultados de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo una concepción también de las mismas instituciones educativas, desde la escuela primaria hasta la universidad, en términos empresariales, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en el mundo en los últimos años es que no solo la empresa es una empresa, sino que una ciudad se gestiona como una empresa, una universidad se gestiona como una empresa. El término calidad, por ejemplo, ¿no? Es un término que es un término de fabricantes de celulares, ¿eh? La idea de calidad mide el desempeño de un determinado aparato, ¿no? Entonces, la semana pasada estaba haciendo un curso en la Universidad Distrital de aquí de Bogotá, y justo esos días la universidad tenía una evaluación de calidad, ¿no? Entonces yo creo que todo eso viene un poco como en la misma onda, ¿no? En la misma onda empresarial, economicista y encaminada a los resultados, que es la onda de hoy en día, ¿no? Es la empresarización total del mundo, no solamente del mundo, sino de la vida misma. Cada vez los seres humanos, los individuos también son más llamados a gestionar su propia vida como si fuera una empresa también, ¿no? En términos de las partes positivas, las negativas, aquello que puedo vender, aquello que puedo realizar de mí mismo, etc., ¿no? Y desde luego una de las cosas que yo muy modestamente he tratado de hacer aquí en el ejercicio que hicimos hace un par de semanas en la Tadeo con personas de la Secretaría, y también en la charla esta de creación, es tratar de pensar lo educativo como independientemente de esa lógica empresarial, ¿no? Algo que tiene que ver, qué sé yo, con otras cosas, y no con los resultados estrictamente, ¿no? Pero vamos, es verdad que la cosa está complicadita, porque no, y también porque los mismos profesores, no solo los universitarios, sino de la escuela primaria, son también obligados una y otra vez a dar cuenta de sus resultados en términos economicistas, y por lo tanto a pensarse ellos mismos también en relación a lo que podrían ser sus competencias docentes. Y un buen profesor es muchas cosas, pero no solo es un tipo que está equipado con competencias docentes, es como otra cosita, ¿no? Sí, y a propósito de eso, yo creo que también ahí entraríamos como en como una tensión entre lo que llamamos profesor o maestro, porque desde esa perspectiva casi que un maestro es aquel que le están pidiendo todo el tiempo una sucesión de contenidos, resultados y demás, y casi que es como la idea de currículo algo completamente lleno de principio a fin, donde no cabe la posibilidad que ocurra algo imprevisto, como puede ser justamente la experiencia o la atención, lo que podría generar una atención dedicada que abriría como una grieta en la manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces me parece que nos lleva a esa pregunta, ¿qué podría ser un maestro? Porque si tú has hablado justamente en lo que mencionas, en el cursillo que diste acá, de la importancia de ese tiempo libre, que es muy distinto a eso que llaman cómo hacer productivo tiempo libre, o sea, llenarlo todo el tiempo, lo mismo que como a nivel educativo, unos currículos muy cargados, donde no hay vacíos ni tiempos libres, y el profesor tiene unas actividades totalmente demarcadas, controladas y supervisadas. ¿Qué pensar? ¿Qué sería un maestro en otra perspectiva, un poco más cercana a la idea de experiencia, de la atención, de algo no tan sujeto a todas estas dinámicas que estamos hablando? Hombre, las condiciones son complicadas porque la figura del profesor, desde ese punto de vista gerencial que estábamos hablando antes, ¿no?,
Yo creo que ha pasado ya desde lo que podríamos llamar una confección artesana a una confección industrial. En la artesanía, el artesano, digamos, deja la marca de su subjetividad en lo que hace, ¿no? En cambio, la industria son procesos altamente tecnificados y altamente homogeneizados, ¿no? Entonces, la manera como se concibe y cómo se evalúa la tarea del profesor tiene más que ver con una lógica industrial o quizá incluso postindustrial que con una lógica artesana. Y eso tiene que ver también mucho, como tú decías muy bien, con la regulación de los tiempos, ¿eh? El otro día leía y me pareció una barbaridad que un profesor normal quiere decir que no sea una celebridad ni tampoco, que es un profesor normal de una universidad norteamericana dedica el 60% de su tiempo o a evaluar o a ser evaluado, es decir, o bien hacer informes de las cosas que ha hecho para que sean evaluadas por otros, o bien a formar parte de comités de evaluación para evaluar producciones y productividades, ¿no? Entonces, no sé, los que sentimos la vocación de profesor, digamos, ya sé que la palabra vocación es curiosa, pero a ti también te gusta, los que sentimos la vocación de profesor desde otro orden de cosas no estudiamos para eso, o sea, no estamos ahí para dedicar el tiempo fundamentalmente a la evaluación, ¿no? Y luego además las modalidades de control que son cada vez más penosas. De todas maneras, yo creo que mientras se sostengan algunos de los dispositivos universitarios clásicos, como la sala de aula, ¿no? Es un lugar en el que se cierra la puerta y en el que acontecen algunas cosas, ¿no? Y una relación entre un profesor, una materia de estudio y un grupo de estudiantes, eso no puede ser completamente capturado jamás. O sea, hay algo en ese mismo dispositivo que implica una cierta heterogeneidad respecto a las lógicas productivas, y es esa heterogeneidad la que yo creo que es interesante mantener. Es una heterogeneidad que es también cada vez más difícil de mantener porque la sala de aula, como tú sabes, se está disolviendo en lo que ahora llaman un ambiente de aprendizaje, y un ambiente de aprendizaje es otra cosa completamente distinta que una sala de aula, ¿no? Y además los procesos de enseñanza y aprendizaje se conciben cada vez más también en términos individuales, centrados en el sujeto, que no en términos colectivos o centrados en el mundo, ¿no? Pero yo creo que todavía las instituciones educativas todavía tienen como alguna cosa en su materialidad, en su lógica de funcionamiento, incluso me atrevería a decir en sus rutinas de funcionamiento, o sea, en aquello que cuesta modificar, porque son cosas que vienen de muy lejos y forman parte de rituales, digamos, muy antiguos, ¿no? Que por su propia naturaleza sostiene como una cierta heterogeneidad respecto a las lógicas productivas. Es como si hubiera algo que fuera incapturable, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, y muy deseable. Por último, Jorge, todo este tema de creación también se plantea, y esa es otra palabra muy, muy usada en el ámbito de las universidades, que es esto de la interdisciplinariedad. ¿Cómo abordar eso que no acabe como en una especie de cliché? Es decir, eso, porque de alguna manera uno pensaría que la interdisciplinaridad en un tema como esto de la filosofía de la educación se da naturalmente. No hace falta hacer como un llamado casi que publicitario, Claro. que hacemos interdisciplinariedad, sino que la misma complejidad de lo real lo pide. Entonces no sé por qué ahora surge eso como con una bandera particular y demás, y que tiene los peligros también de pronto de no atender lo que es el curso, el flujo natural de los problemas que de suyo reclaman un acercamiento muy plural, ¿no? Es verdad, porque además el pensamiento y la escritura como, qué sé yo, como registro del pensamiento, como subproducto del pensamiento, nunca ha sido disciplinar. Es decir, la filosofía quizás sea una disciplina, pero el pensamiento es siempre una indisciplina, es siempre un acontecimiento, ¿no? Y entonces yo creo que si pensamos la educación y la formación desde el punto de vista del desarrollo de la atención y del estímulo al pensamiento, ahí lo de las disciplinas, como tú dices, se ha caído ya en el momento en que uno da el primer paso, o sea, se ha caído ya de una manera completamente natural, ¿no? Yo creo que lo que está pasando no tiene que ver solo con, como tú decías, con la complejidad de lo real, ¿no? que es como incapturable, sino también tiene algo que ver con lo que podríamos llamar quizá la complejidad de la biblioteca.
la biblioteca se nos ha desorganizado definitivamente. Es decir, aunque síganse manteniendo los órdenes de las estanterías en relaciones disciplinarias, pero un lector creativo que está pensando sobre alguna cosa, no que está haciendo un trabajito para ganar puntos en el interior de una y hacer carrera académica, sino que está pensando en alguna cosa, necesariamente la biblioteca sí la ha desordenado. Y el tipo, cuando tira de un hilo, pues va de aquí para allá y, Claro. y igual le inspira la literatura, que le inspira la filosofía, que le inspira la ciencia, que le inspira lo que sea. Entonces la biblioteca se nos desordenó ya definitivamente y yo creo que esa especie de obsesión por mantener una biblioteca bien ordenada y bien disciplinada es una obsesión que ya no controla nada, de alguna manera se desordenó definitivamente, ya no tiene que ver con lo que significa, pues eso, pensar, escribir, tratar de desarrollar algún asunto o algún tema, vamos, todo eso lo sabemos muy bien. Quizá el orden de la biblioteca ya sea solamente un orden institucional, pero que ya no sea un orden real, que tenga que ver con el pensamiento, con la creación, con la escritura, con esas cosas, ¿no? Pues muy bien, Jorge. De nuevo bienvenido y como siempre, Nada. pues quedamos aquí muy contentos con tus maneras de ver las cosas siempre tan refrescantes y nos abren tanto un poco las perspectivas y demás. Pues nada, muy agradecido yo a vosotros y eso que siempre me he sentido muy bien con vosotros, vamos, como muy bien, qué sé yo, he tenido la sensación de que había una gente como más o menos atenta y con ganas de hacer cosas, más allá de organizar eventos y prácticas institucionales, ¿no? Sino esa ideica de, va, y si nos ponemos a pensar algo juntos, si nos ponemos a hacer alguna cosa, eso siempre es bien agradable. Esperemos que sigamos en esa tónica. Bueno, gracias. Venga, Javier, gracias a ti.